Bien, escuchábamos una muy recordada, tristemente recordada conferencia de prensa del expresidente Mauricio Macri sobre todo lo que ocurrió, sobre la tragedia del hundimiento del Ara San Juan, en horas en las que se conocen avances en las causas y además, bueno, tremendo lo que ha ocurrido con las ART. Ustedes saben que no había, no había seguro y entiendo yo que hubo un cruce incluso de palabras con el propio Aguad, con el propio ministro, y que les habían asegurado en un momento que efectivamente, ante reclamos concretos, que sí, que era la propia Armada la que aseguraba a los y las marinas. Bueno, está en línea Luis Tagliapietra, papá del submarinista Alejandro Tagliapietra, abogado querellante en la causa por el hundimiento del submarino Ara San Juan. Hola Luis, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por atendernos. ¿Dónde estamos parados, Luis, en estos casos, en las causas que se van abriendo? ¿Cómo están los ánimos? Bueno, por mi lado, con muchas ganas de pelear, como desde el primer día. De hecho, después de un año duro, ¿no?, que tuvimos todos los argentinos, que tenemos todavía, ¿no?, pero que en el marco de esto que me preguntás, implicó un parate enorme en la justicia. Pensar que una causa que venía ya lenta directamente se paralizó, y ahora con mucho entusiasmo, porque a partir de lo que resolvió la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, se abre una nueva etapa donde la jueza a cargo, a pesar de que no quería, va a tener que seguir trabajando y mucho, va a tener que ordenar pericias, va a tener que indagar a Macri, que recién estábamos escuchando, y a Aguad por las responsabilidades respecto del hundimiento, porque la Cámara se lo ordena así, y vamos a tener que trabajar mucho para llegar a la verdad, que es lo que primero necesitamos, ¿no?, que es lo que le exigíamos en aquel momento al presidente cuando después de la reunión que tuvimos en la Casa Rosada, lo escuchábamos decir lo que recién escuchábamos, que la verdad, escuchándolo de vuelta ahora en retrospectiva, genera un odio y una bronca tan grande, ¿no? La mentira primero, ¿no?, y arrogándose ser el abanderado de la verdad, y la falacia, ¿sí? ¿Por qué digo falacia? Porque en un punto algunas de las cositas que dijo son ciertas. Por supuesto que el océano es inmenso y en proporción el submarino es chico, pero la realidad es que no hicieron absolutamente nada para encontrarlo. Esa recompensa que decía fue una cargada hacia nosotros, porque él mismo sabía que nadie tiene la capacidad de realizar una búsqueda de las características que hacía falta para poder cobrarse esa recompensa, y bueno, y tantas otras cosas, ¿no?, que no vale la pena profundizarlas demasiado, porque hoy, como te decía, es muy importante. Sí. Quiero preguntarte si para esa conferencia de prensa, después de lo que supimos en el último tiempo, que había información precisa sobre dónde podía y estaba efectivamente el submarino, en esa conferencia de prensa, ¿esa información ya la tenía el presidente? Pero todos la teníamos. A ver, esto te lo tengo que aclarar porque viste que hay gente que se dedica específicamente a embarrar la cancha, y si algo yo nunca defendí ni lo voy a hacer es al expresidente Macri, pero la realidad que esa denuncia, digamos, que se hizo diciendo sabían, lo que es basada en un enorme desconocimiento de la causa principal, de la causa de la búsqueda en sí misma, de los datos técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que la Armada desde el primer momento estableció un área de búsqueda que era la de mayor probabilidad, teniendo en cuenta la última posición del submarino y
y ciertos datos técnicos, y lo que dijo el almirante López Maceo era que en virtud de toda esa información tenía que estar en alguno de los 2 cañadones que están ahí, uno de los cuales es donde definitivamente está el submarino, pero que se necesitaba tecnología determinada, los AUV, para poder explorar esos cañadones, porque los sonares de superficie no los pueden penetrar, y por eso él había pedido prestado a Inglaterra un AUV, que ahí sí, esto es un grano de arena más para la foja de servicio del ex ministro Aguad, que él no quiso aceptar ese préstamo, esa ayuda para poder explorar esos cañadones con el AUV, que después se demostró que era la tecnología apropiada para el hallazgo, porque es la que usó después Ocean Infinity para hallarlo. Y así todo, fue muy difícil la búsqueda, fue muy difícil el hallazgo. Yo, como vos sabes bien, estuve ahí y vi la complejidad de lo que es el fondo marino en ese lugar, la complejidad de lo que es el mar en superficie. Nos ha tocado días de olas de 20 metros de altura, lo que complica muchísimo la tarea de investigación. El que habla por mucho desconocimiento y con mala intención. El área era esa, pero de ninguna manera nadie dijo, ni hay una sola prueba que diga que lo habían hallado y se hicieron los desentendidos. De hecho, el propio capitán chileno del buque Cabo de Hornos, en una charla que tuve a través de C5N, dijo que él no tenía la ubicación exacta de lo que habían detectado. Ellos habían detectado algo con el sonar de superficie, que lo habían denunciado a la Armada, y no sabía nada más que pasó. Bueno, yo sí sé, porque yo leí el expediente. La Armada después fue con el Ara Islas Malvinas, con el robot ruso que estaba en préstamo, el Panther Plus, bajó y halló en ese lugar, a 8 millas de donde efectivamente está el Ara San Juan, o sea, muy cerca en términos náuticos, pero 8 millas son unos 14 kilómetros de distancia, y era un barco chino llamado Xinjinsu, que nosotros después con el buque de Ocean Infinity lo volvimos a ver y además se lo fotografió y se lo filmó. Yo tengo el PDF con toda la información. Entonces, como te decía, esto yo creo que tuvo que ver más con distraer la atención de 3 hechos que son importantísimos que hoy están aconteciendo. Uno, como te dije, luego del fallo de la Cámara, la jueza a cargo va a tener que hacer una tarea titánica y en donde la vamos a tener que controlar muy de cerca, porque todas las pericias que tiene que hacer nos van a dar cuenta de qué es lo que verdaderamente pasó con el Ara San Juan. Lo segundo, está sucediendo un consejo de guerra en el marco del Estado Mayor Conjunto. Esto es histórico. Después de el Consejo de Guerra se hizo en el año 86, en razón de la Guerra de Malvinas, y con una ley vieja, el Código de Justicia Militar, no se dio nunca en la historia un Consejo de Guerra de la magnitud que tiene en donde están siendo enjuiciados el ex jefe de la Armada y toda la cúpula superior de la Armada Argentina de aquel entonces, por el hundimiento del Ara San Juan, por faltas gravísimas que implicarían la destitución de los 8 y obviamente la quita del Estado militar y de todos los beneficios. Esto es importante. ¿Qué quiere decir concretamente, Luis? Perdóname que quiero hacer una repregunta ahí. ¿Qué quiere decir concretamente un Consejo de Guerra y por qué es tan relevante? El Consejo de Guerra es el resultado de un expediente disciplinario que inicia la propia Armada Argentina respecto de quienes podrían ser responsables de la muerte de 44 marinos, ¿sí? Este expediente llevó 3 años de investigación en donde los acusados recusaron a sus oficiales instructores, que venían a ser como los fiscales, ¿no?, de la Armada, han interpuesto nulidades, hicieron todo lo posible, todo lo que la ley les permite para tratar de evadir este Consejo de Guerra. Y este Consejo de Guerra viene a ser como una especie de juicio militar, para hablarlo en criollo, ¿no?, en donde lo preside el señor Sergio Rossi, que es
el segundo del Ministerio de Defensa, y luego está el general Paleo, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y otros oficiales superiores que, bueno, van a juzgar a sus pares. Como le decía, es muy importante, primero porque implica que sus pares van a resolver las responsabilidades que podrían tener estos militares en ese orden disciplinario, ¿no? Y por supuesto lo que decidan va a tener conexión directa con la investigación judicial. Con la causa, claro, y si lo que deciden es la destitución, si bien obviamente no van a ir a la cárcel, ni mucho menos, implica perder el estado militar, que para esta gente creo que es peor que ir a la cárcel, ¿sí? Es peor que ir a la cárcel porque no solamente pierden el estado militar, sino que pierden todos los beneficios, pensiones, jubilación, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, para que tengan una idea, el almirante Arrur, que es el ex jefe del Estado Mayor de la Armada retirado, goza de una vivienda que debe tener un valor aproximado de los $500.000 en Palermo, que se lo da la Armada. Un auto que según él mismo lo declaró para trasladarse a Caleta Olivia, estamos hablando de un Citroën C4 Lunch 0 kilómetro con patente oficial, que se lo da la Armada, ¿no? Y una jubilación de alrededor de 150.000 pesos mensuales, ¿sí? Entonces, si lo destituyen, pierde todo eso. Entonces es muy importante, ¿sí? Luis, y después la otra pata, perdóname, te lo sintetizo, son las causas que están cobrando relevancia por el espionaje ilegal que sufrimos por parte del gobierno de Mauricio Macri, que no solamente nos escucharon, nos espiaron, nos pincharon teléfono, nos pincharon correos electrónicos, nos siguieron personalmente, nos fotografiaron y nos sacaron los perfiles de redes sociales. ¿Sí? Algo que es gravísimo y que está solamente justificado para cuestiones de terrorismo, ¿sí? Y además de lo ilegal y de lo aberrante, también, ¿no? Una posición por parte del Estado que se supone tiene que acompañar, que es vergonzosa. Ariel, perdón, Luis, lo último, ¿qué se puede decir sobre lo de las ART? Y no quiero detenerme solo en el tema dinerario, me imagino que acá también hay un destrato, una humillación muy profunda. Bueno, ahí también, viste, así como te decía yo lo de esto de que sabían dónde estaba y demás, acá también hay una desinformación importante. A ver. Y porque las fuerzas militares no pueden tener ART, no hay ninguna aseguradora de riesgo de trabajo que asegure a un militar en funciones, porque la actividad es extremadamente riesgosa en sí mismo. Entonces, si bien la Armada tiene provincia ART para el personal civil, obviamente el que no tiene tareas operativas, para los que tienen tareas operativas no es una decisión no tenerlo, sino que es una imposibilidad tener ART. Ahora, lo que debe hacer la Armada Argentina en este caso es autoasegurarse, ¿sí? Que es lo que hacen todas las instituciones que poseen personal de riesgo. Y la realidad que lo que yo tengo por documentado es que la Armada está autoasegurada en ese sentido. La realidad que nosotros no en ningún momento fuimos por cuestiones de dinero, por eso no lo importante es todo lo que te describí anteriormente. Está y claro. La realidad es muy simple, Pablo, porque esto también es un poco no sé si embarrada de cancha o aires de figurar de algunos abogados o abogadas que andan dando vueltas por ahí. Esto es muy sencillo. Mira, yo mañana si tengo que iniciar un juicio contra la Armada Argentina por la ley de riesgo de trabajo, cuando tenga el certificado de función, lo inicio y le intimo a que denuncie si está asegurada o no. Y la ley de trabajo es muy simple. El empleador siempre es responsable solidario. El espíritu de la ley de riesgo de trabajo, y si hay algún abogado por ahí me contradecirá,
El espíritu de la ley de riesgo de trabajo es salvaguardar a través de la aseguradora la continuidad tanto del trabajador como de la empresa en el ejercicio laboral. ¿Qué pasaba antes de la ley de riesgo de trabajo? Un trabajador se accidentaba y el empleador muchas veces no tenía los recursos económicos para poder responder económicamente ante ese accidente. Entonces, ¿qué pasaba? El empleador se quebraba y el empleado no cobraba o cobraba una partecita y se perjudicaban los dos. La aseguradora de riesgo de trabajo viene a suplir eso, entonces a partir de allí, tanto el empleador como el empleado están tranquilos que ante un accidente laboral responde la aseguradora. ¿Me seguís hasta ahora? ¿Qué pasa si un empleador X no paga la RT? Y bueno, va a responder solidariamente con todos sus bienes por ese riesgo de trabajo. Acá no tenemos este problema, porque está el Estado Nacional de atrás, ¿sí? La Armada Argentina tiene un presupuesto propio, también el Ministerio de Defensa, y por supuesto el Estado Nacional es solidario. ¿Qué sucede si la Armada no se autoaseguró? ¿Qué significa autoasegurarse? Es generar un fondo propio, como quien ahorra todos los meses por si te pasa algo, bueno, generar un fondo propio para esos efectos. Si no lo hizo la Armada o ese fondo no alcanza para cubrir, y bueno, responderá la institución de manera solidaria, el Ministerio de Defensa de manera solidaria, por lo cual no habría a priori mayor inconveniente, salvo que bueno, que empiecen a utilizar predicamentos jurídicos para hacernos las cosas difíciles, que muchas veces... De todas maneras, Luis, me quedo con esa reflexión que hacías. Todo lo importante tiene que ver con lo anterior. Aquí las cuestiones de dinero vendrán por otro lado. Sí, era interesante conocer en detalle estas explicaciones que nos das y cómo funciona el sistema, pero todo lo importante es lo que dijiste antes respecto de la causa más importante, y ojalá que efectivamente la jueza esté ahora sí a la altura de la circunstancia a partir del pedido de la Cámara. Luis, un gran abrazo, como siempre. Por favor, al contrario, gracias a ustedes por escucharme, y trato de ser sintético, pero a veces en estos temas no es fácil, así que sabrás disculparme por ahí la falta de poder de síntesis. No hay nada que disculpar, Luis, conocemos con mejor detalle algo que nos importa y mucho, así que gracias por eso también, y el abrazo de siempre. Muchas gracias, abrazo grande. Luis Tagliapietra, papá de Alejandro Tagliapietra, el submarinista que falleció en el submarino Ara San Juan, dándonos un panorama bastante detallado de en qué situación está la causa, por dónde pasa lo importante, y también este dato, ¿no? Que hay quienes, quizá para figurar o para, decía Luis, embarrar un poco la cancha,